Bueno, en esta mañana damos gloria a nuestro Padre Celestial, está en el trono, y a su Hijo Jesucristo, está a su diestra en su obra intercesora y purificadora por su pueblo. El día de ayer, el hermano Luis Bejarano hablaba acerca de la obra maravillosa que el cielo hizo en la creación, cómo distribuyó el tiempo y cómo ese tiempo tiene un significado profético para los hijos de Dios a través de todas las edades. Y hoy vamos a hablar de uno de esos tiempos que Dios ha creado y ha dispuesto para sus hijos. Y en el capítulo 19 del conflicto de los siglos, tiene el título de Una profecía significativa. Dios siempre ha querido tener un espacio especial con sus criaturas. Dios es un Dios maravilloso que quiere tener una relación, una proximidad íntima con nosotros, sus hijos. Y por consiguiente, el cielo está en la necesidad, no, nosotros tenemos la necesidad más bien, de que el cielo se acerque a nosotros a través de sus mensajes proféticos. Todos hemos estudiado este capítulo, la lección de hace unas semanas atrás. También lo estudiamos, pero vamos a darle una repasadita porque siempre el Señor va a tener algo especial para nosotros. En el capítulo 7 de Daniel, el Señor tiene eh, una conexión con su pueblo a través del profeta Daniel y le muestra el destino de las naciones a través de 4 bestias. Eh, digamos que es un paralelo en cierta gran medida con el capítulo 2 de Daniel. Cada vez que el Señor da un mensaje, da una revelación, siempre va a ampliar. Él siempre va a dar detalles un poco más avanzados. Y no es la excepción del capítulo 9. Digamos que el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel, digamos que es el centro del libro, porque son 12 capítulos y capítulo 7 está en el centro. Ahí el libro se parte en dos. Está hasta el capítulo 6, vemos que hay una dinámica y es unas profecías a través de eh, eventos literales. Pero acá, en el capítulo 7, ya se, se amplía netamente a lo profético. Y es algo bien significativo que a Daniel se le haya dado, es el primer profeta que se le da profecía de tiempos específicos. Tiempos específicos. Dios comienza a desarrollar su pensamiento en el tiempo y su anhelo de salvarnos y de que nosotros estemos pronto en el lugar celestial, y comienza con el profeta Daniel. A Daniel se le da esta gran bendición para que nosotros hoy tengamos esta bendición. Dice en el versículo 9, después de describir los 4 reinos, los 4 imperios que habrían en la tierra, a Daniel le causó curiosidad la 4 bestia. Primero porque no le encuentra ningún parecido con ninguna conocida. Sencillamente describe que es una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Y comienza a describir lo que él, en palabras humanas, ve. Luego entonces, de que él tiene interés en ese cuerno pequeño que hablaba blasfemias y que tenía ojos de hombre y que creció más que nosotros, podemos decir que
que es el cuerno grande, no el cuerno pequeño, porque creció más que los otros, pero en su principio fue pequeño. Dice que él estaba interesado en esto, y por eso es que el Señor viene a darle, a través de su ángel, la profecía, y le describe entonces lo que va a suceder con los reinos y con esta bestia y con el cuerno que creció más que los otros. Dice el versículo 7: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si dice fueron puestos tronos es porque no había tronos en ese lugar, porque como hemos analizado, hemos visto algunas veces, el trono de Dios, aunque es eterno, él se va moviendo a través del santuario dependiendo la obra que Cristo está desarrollando. Dice, fueron puestos tronos. ¿Dónde estaban estos tronos? En el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis vemos también tronos. Esos tronos son los tronos de los 24 ancianos. ¿Y quiénes son ellos? En lo que hemos estudiado, son los Adanes, representantes de otros mundos que acompañan a nuestro sumo pontífice Cristo Jesús en la obra de la redención. Es decir, el universo está involucrado en la obra salvadora. Y allí estaban estos tronos. Esos tronos no estaban ahí, fueron puestos. Pero también se trasladó el trono de Dios, porque dice, y se sentó un anciano de días. Vestido era blanco, como la nieve, su cabeza blanca como como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas era del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ahí vemos entonces la descripción de el Padre como el anciano de días. Los que estaban, los tronos dispuestos, era el tribunal que se iba a sentar en juicio. En el capítulo 7 de Daniel, este río de fuego, como lo hemos analizado algunas veces, representa al Espíritu Santo que también está presente. Los millones, miles de miles los servían y millones de millones estaban delante de él. Está describiendo a los santos ángeles, que son los testigos presenciales y oculares en el juicio. Ahora dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, luego describe, después de que el juez se sienta, si hay un juez es porque hay un juicio, y los libros se abren para empezar el juicio. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, o las grandes blasfemias. Y mientras miraba, mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado. Ahí está describiendo lo que sucede eh, como consecuencia del juicio y también en connotación con Apocalipsis 17. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego, la destrucción final. También a las otras bestias. ¿Cuáles son las bestias? Bueno, las cuatro que se describen en Daniel y las que también hemos visto presentes en, en el capítulo 13 de Apocalipsis. También las otras bestias les había quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Como hemos visto en las escenas de juicio que la palabra de Dios presenta, la entrada del Padre es el día 10 de Tishri en el calendario hebreo, Yom Kippur, y la entrada del Hijo tiene que ver con la fecha que nosotros como adventistas eh, hemos siempre sostenido, que el Hijo entró el 22 de octubre ante la presencia del Padre para ser nuestro representante, nuestro sumo pontífice, nuestro abogado para el juicio 22 de octubre. Y como lo hemos analizado algunas veces, este es un repaso de lo que hemos estudiado. El Padre entra el día de Tishri, que corresponde en el calendario hebreo para el Yom Kippur, el juicio, calendario hebreo
con su, digamos, en connotación con la fase lunar, eh, para nosotros en el calendario que se maneja en el mundo hoy, calendario gregoriano lunar, perdón, solar, 22 de octubre, perdón, 23 de septiembre. El padre entra el 23 de septiembre, que corresponde al 10 de Tishri, calendario B, o calendario de la creación. El padre entra el 23 y el hijo entra el 22 de octubre, 29 días después. Esto lo hemos estudiado, simplemente es un repaso de lo que ya hemos comprendido. Y entonces dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino es uno, que no, que nunca será destruido. Entonces está describiendo lo que es el juicio, los elementos que están involucrados en el juicio, y finalmente describe cómo terminará este juicio. Porque este juicio describe que será dado en favor de los santos del Altísimo, es decir, en favor nuestro. No tenemos nada que temer porque el juicio ya estará garantizado, que seremos triunfadores no por lo que hayamos hecho, no por nuestros propios méritos, sino por lo que el Cordero Cristo Jesús hace, ha hecho y está haciendo por nosotros. Entonces vemos aquí eh, esta escena y viene el capítulo 8 de Daniel. El capítulo 8 de Daniel es una ampliación en detalle de lo que se describe en los versículos del capítulo 7, la escena de juicio. Nuevamente aparecen ya dos bestias. Estas bestias son diferentes. Son un carnero y un macho cabrío, que son los animales que tienen que ver con el santuario. ¿Y por qué introduce a las naciones con estas características? Bueno, porque lo que va a describir es la escena y los detalles del juicio. Después que describe también la acción del cuerno que creció más, el cuerno pequeño, como pisotea el santuario, echa por tierra la verdad, entonces la pregunta del ángel al Señor Jesucristo es: ¿hasta cuándo durará esta visión? ¿Hasta cuándo se permitirá que sea pisoteado el santuario y se eche por tierra la verdad y que este cuerno hable y prospere? Y el Señor responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, en este punto es donde vamos a desarrollar nuestro tema de hoy. Esta profecía es la profecía más larga de tiempo. Y recordemos que esta profecía incluye todas las demás profecías de tiempo. Cuando terminó esta profecía, en 1844, de ahí en adelante las profecías son de eventos, no de tiempo. Por eso nosotros no podemos colocar una fecha específica para los eventos que se están desarrollando, pero sí podemos describir o entender en la historia, en el desarrollo de esta historia que estamos viviendo nosotros, podemos describir el cumplimiento profético perfecto de cada evento y podemos tener la plena certeza, mis amados hermanos, de que las cosas que el Señor dijo, las cosas que el Señor con anticipación dio en profecía, estamos en el desarrollo de ellas. Y no podemos cometer el error que cometen algunos de mandar cosas, lo que está sucediendo en el presente, mandarlo para el pasado o mandarlo hacia el futuro. Porque nosotros tenemos, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética aún más segura. Esta es una panorámica de la profecía, pero ahorita la vamos a desarrollar más
detalladamente. Vemos cuando comienza los 2300 días, dice tardes o mañanas. ¿Qué es tardes o mañanas? Pues un día. Pero todos sabemos que un día profético no es lo mismo que un día literal. En el capítulo, en Ezequiel, capítulo 4, encontramos que el Señor dice que un día se cuenta por un año. También encontramos en Números 14:34 la misma referencia. El Levítico 25:8 es una tercera referencia de cómo se cuenta un día profético. ¿Por qué dice el Señor día de tarde y mañana? Bueno, porque está haciendo referencia a lo que el Señor estableció en la creación. Ayer el hermano Luis Bejarano lo explicó en detalle. Pero para nosotros en profecía tiene que ver con los días proféticos. Un día se cuenta por un año. Y ahorita vamos a leer cuándo, para que tengamos la certeza, cuándo inició este conteo profético. Dice que habría 70 semanas estaban cortadas para tu pueblo. ¿A quién le está hablando? A Daniel. A Daniel le dice 70 semanas de estos 2300 días están cortadas para tu pueblo. 70 semanas son 7 por 7, 49, 490 días proféticos, 490 años. Por esta razón fue que Daniel se enferma, así como dice el capítulo 9, comienza diciendo que Daniel se enfermó por muchos días. Y la razón es porque él dijo, bueno, ya está por terminarse el cautiverio y porque ahora el ángel me viene a decir que son 2300 años más. Esto le causó impacto a Daniel y por eso termina diciendo yo oí, yo no entendí. Ahora el Señor en su misericordia, en respuesta a las oraciones y al ayuno de Daniel, viene a darle el entendimiento para que él comprenda la parte de la visión que no se le había explicado y que no había entendido. Entonces la le dice, 70 semanas están cortadas. ¿Cortadas de dónde? O descontadas, dice alguna versión. Bueno, pues cortadas de los 2300 días. Ese lapso de tiempo de 490 años, Dios se lo concede al pueblo judío para que vuelva a hacer pacto con el Señor y sea su especial tesoro. Pero todos sabemos cómo terminó esta ventana de oportunidad que el Señor le da a la nación judía con el rechazamiento de la gracia del Salvador. Y hasta el momento, pues ellos siguen todavía insistiendo que el Mesías no ha venido, aunque lo que está en este momento ellos están desarrollando es bien interesante y valdría la pena que nosotros lo estudiáramos, porque ellos ya están anunciando que el Mesías ya está entre ellos y que lo van a presentar en poco tiempo. Esto tiene una connotación bien interesante con el capítulo 2 de Segunda a los Tesalonicenses. En alguna ocasión valdría la pena que lo estudiáramos a profundidad. Este tema de las 70 semanas fueron dejadas, cortadas para el pueblo de Dios. Y dice, y tu santa ciudad, para acabar con la prevaricación y poner fin al pecado, expiar iniquidad y traerlos la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este fue el tiempo que se le concede a la nación judía. Y luego entonces el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel es el punto crucial para que entendamos el, el momento en el cual se inicia este conteo profético. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 semanas y 62? Pues obviamente son 69. ¿Qué habría de evento para que se entendiera este tiempo? La unción del Mesías. El Mesías sería ungido.
Y describe luego, se ve un poquito, la plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos, de esas primeras 7 semanas. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, y no por él mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, describe la forma avasalladora como vendría la destrucción del pueblo judío, hasta el fin de la guerra será talado con asolamiento. De esa fue el detalle que el Señor Jesucristo da en Mateo 24, cuando veáis la asolación o la abominación asoladora, de la cual el profeta Daniel está refiriéndose a este versículo, entonces huyan. En otra semana, es decir, en la última semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ahora escribe la última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Es decir, vuelve a describir lo que en Daniel 7 leímos hace un momento. La abominación asoladora también tendría su tiempo en el cual Dios permitiría que hiciera su obra, pero luego terminaría también recibiendo el juicio por su obra. Entonces vemos cómo a Daniel se le dice que habría un momento. Y muchos hermanos, de pronto, en sus estudios, se encuentran con que hubo varios eventos en los cuales el santuario o el templo de Jerusalén fue reedificado. Pero tenemos que tener bien, bien claro que estas restauraciones del templo terrenal no tienen nada que ver con las 2300 tardes y mañanas. Simplemente era un punto, digamos, clave para entender el inicio de el tiempo profético. Vemos cómo muchas veces el templo fue saqueado, el santuario terrenal, el templo de Jerusalén, fue destruido en el 587. Darío, Ciro y Darío el Grande ordenan la restauración del templo, la edificación del templo. Pero esto no tiene nada que ver porque en el capítulo 7 de Esdras se cumple lo que Daniel 7:25, perdón, 9:25 describe como punto de inicio. Tenía que haber eh, dos acciones específicas: la restauración y la reedificación. Como hemos analizado algunas veces atrás, son dos cosas diferentes. Reedificación tiene que ver con levantar la planta física, pero restaurar tiene que ver con restaurar la adoración, restaurar la obra que se hacía en el templo de los levitas, los sacerdocios, el sacerdocio, los sacerdotes, la obra de la adoración. Y en el capítulo 7 vemos cómo Artajerjes da los recursos, da la orden, y Esdras dice que efectivamente se cumplió con todo lo que Jehová había mandado a través de estos hombres gobernantes. El último que dio la orden completa fue Artajerjes. Por eso el punto de partida o el punto de inicio eh, de los 2300 días es el otoño del año 457 antes de Cristo. Y aquí vamos a analizar rápidamente las 70 semanas. Las 70 semanas estaban determinadas o contadas para el pueblo de Daniel. 7 semanas, a partir del inicio del decreto de Artajerjes, se restaura o se reedifica el templo de Jerusalén. Son 49 años que se utilizan para reedificar y restaurar. Luego vienen las 62 semanas de tiempo para que terminen estas 62 semanas,
completando 69, con el bautismo de Jesús en el año 27, en el otoño del año 27 de nuestra era gregoriana. eh, y luego entonces dice que a la mitad de la semana se hará el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio o media semana nos lleva hasta el año 31, la primavera del año 31, cuando Cristo es crucificado en el Calvario, el día, como lo hemos también estudiado, el día de la Pascua, cuando debía ser sacrificado el Cordero Pascual. Cristo, como lo reconoce Juan el Bautista, es sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el Señor asciende al cielo en el año 31, abre el ministerio en el lugar santo y faltaba media semana más, 3 años y medio más, y esto nos lleva hasta el año 34, en el otoño, cuando el pueblo judío consuma su apostasía y confirma su rebelión contra Dios, su rechazamiento de la gracia salvadora, apedreando al primer mártir cristiano en el año 34. Esteban es el primero que muere de los cristianos y de ahí se inicia entonces la predicación a todo el mundo, porque eh, hasta ahí se acaba la gracia como nación, no como personas independientes, como nación para el pueblo judío, y entonces comienza a predicarse el Evangelio a todo el mundo conocido. Vemos entonces en la parte de aquí, la parte final de abajo, que las 7 semanas son 49 años, más 62 semanas que son 434 años, nos lleva a, a la semana 69, que serían 483 años, y la última semana, que son 7 años, dividida en la muerte, en el misterio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y los 3 años y medio más de gracia para el pueblo judío, para un total de 70 semanas, es decir, 490 años. Ahí se termina el tiempo que Dios le había concedido a la nación judía para que volviera nuevamente a hacer el pacto con el Señor. Dentro de esta misma profecía de los 2300 años, está entonces el periodo de supremacía del papado. Está también el inicio de la iglesia, las iglesias proféticas. Y estas iglesias proféticas nos llevan, algunos dicen que del año 31, otros del año 27, cuando Cristo es ungido, otros la ponen en el año 34. Bueno, podríamos decir que sea el año 31, el año 27, no tiene problema. Lo que sí es que en este primer siglo se inicia el periodo representativo de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, de Apocalipsis, capítulo 2, y avanza hasta el capítulo 3 de las 7 iglesias, que es, por así decirlo, la profecía base del libro de Apocalipsis. Las iglesias, a través de las edades, con todos los eventos, también vemos que están involucrados ahí los sellos, las trompetas y un sinnúmero de detalles proféticos en la historia se desarrollan a través de este tiempo. Pero la iglesia de Éfeso va hasta el año 100, la de Esmirna hasta el año 313, algunos dicen 321 porque es cuando Constantino entra a corromper la iglesia cristiana, a mezclarla con el paganismo, y de ahí surge en el 387, entonces, lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. En el año 300, pongamos 321, puede ser, eh, comienza la época de la Iglesia de Pérgamo, y en el 538 comienza la iglesia de Tiatira, que es cuando se desarrolla, en este tiempo profético, se desarrolla el accionar del cuerno, o sea, el poder, la supremacía y las persecuciones
del poder romano papal, año 538. Luego en el 1517 inicia el gran despertar, la gran reforma que el Señor ya había también en su palabra profetizado, eh, con los reformadores, el más insigne de ellos. Todos sabemos que Martín Lutero fue el que, bueno, digamos, uno de los más prominentes y luego se desarrolla también aquí dentro de este tiempo profético. Mire cómo todas las profecías están contenidas dentro de los 2300 años. En año 1500, en año 1755, el gran terremoto de Lisboa, cumplimiento profético de lo que describe el libro de Joel, capítulo 2, y también el Señor Jesucristo en Mateo 24. También tiene connotación con el Apocalipsis capítulo 6, el gran terremoto. Eh, Luego termina a través de, sí, el Señor permite que aún en medio de la apostasía y el paganismo reinante, eh, haya todavía sensibilidad de algunas personas, y los inquisidores y algunos jerarcas de la iglesia entendieron que este gran terremoto que había azotado a su fortín base del paganismo, Lisboa, entiendan que esto no era normal y que Dios los estaba reprendiendo, y entonces también ellos dicen: no, Dios nos está castigando, vamos a terminar con la Inquisición. Y mm, unos años más tarde, entonces terminan con la Inquisición mediante un decreto llamado el decreto de María Teresa en el año 1773, y también tiene cumplimiento con este evento lo que el Señor describe en Mateo 24: si aquellos días no fueran acortados, ninguno se salvaría. Está hablando de la gran tribulación, que es diferente al gran tiempo de angustia de Daniel capítulo 12. En el año 1780, dentro de esta misma profecía, se desarrolla el cumplimiento de las señales de la proximidad de la venida de Cristo, el oscurecimiento del sol, de la luna, y luego en 1798 se le pone fin a la supremacía papal, fin de los 1260 días o años proféticos. En 1794 encontramos también dentro de esta misma profecía contenida el cumplimiento de la profecía del capítulo 11 de Apocalipsis, la Revolución Francesa, la preparación para la herida mortal del poder romano papal 4 años más tarde. Y dentro de esta misma profecía están los 1290 días del capítulo 12 de Daniel. ¿Se acuerdan que dice que es bienaventurado el que llegue a 1290 días? Bueno, ¿cuándo se comienzan a contar esos 1290 días? Se comienzan a contar en el año 508. ¿Y por qué se cuentan en el año 508? ¿Qué pasó en el 508? Pues Clodoveo, rey de los francos, se bautiza con sus 20.000 hombres y se convierten al romanismo y comienzan a ser, por así decirlo, el ejército prestado de Francia para que el poder romano papal Roma recobre su poderío, y el poder romano papal ahora comience su hegemonía en el 30 años después, 538. Aquí terminan los 1290 días. ¿Cuándo terminan? En el 1798. Y luego venimos a la última señal de la proximidad de la venida de Cristo, que es la caída de las estrellas, 1833, donde también tiene, mire, como todo
tiene un enlace, un encuadre perfecto. En 1833 comienza la predicación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Ahí comienza. 10 años. Sonaban las trompetas 10 días, 10 años comienza la predicación del mensaje del primer ángel. Luego termina en 1843, terminan los 1335, cuando uno hace el conteo del año 508 hasta y suma los 1335 días de Daniel 12, nos viene a 1843. ¿Y por qué? Porque esta es la fecha en la cual estaba en pleno auge el mensaje del primer ángel. La gente se estaba preparando porque Cristo venía al final de este tiempo. Por eso dice que es bendecido, es bienaventurado el que llega a 1335 días. ¿Por qué? Porque estaba ya en plena predicación y preparación para el juicio, el pueblo que se preparaba para el juicio. Y aquí también tenemos el desarrollo de la iglesia, del ministerio profético de la iglesia de Filadelfia, que comienza en el año 1798 y nos lleva a 1844, donde se inicia entonces, donde termina los 2300 años, 1844, e inicia el tiempo profético de la iglesia de la Odisea. Nos hemos dado un gran repaso de lo que ya hemos estudiado y ahora vemos en panorámica, ahora sí, la descripción de los 2300 días para la purificación del santuario, es decir, de Yom Kippur, o el juicio de Daniel 8:14. Vimos entonces cómo se inicia el decreto en el otoño del año 457 a.C., que ordenaba la reedificación y restauración de Jerusalén. Y ya dijimos qué significaba restauración y reedificación durante una semana, es decir, durante 7 semanas, es decir, 49 años. El templo fue restaurado y reedificado. Luego vienen entonces las 62 semanas que nos lleva hasta el año 27, cuando es ungido Cristo en el Jordán y bautizado por el Espíritu Santo, iniciándose así el ministerio de Cristo, y va durante 3 años y medio y nos lleva a la muerte de Cristo. A este año 27 fue en el otoño, y luego entonces los 3 años y medio nos llevan hasta la primavera, donde Cristo es crucificado, es ofrecido por nuestros pecados, y aunque fue un asesinato en el contexto, digamos, civil y político, en nuestro contexto profético, es el ofrecimiento que el Padre hizo por nuestros pecados para hacer justicia, cumplimiento de lo que se hacía en el atrio. Y 3 años y medio nos lleva al otoño del año 34, donde termina el tiempo de gracia para el pueblo judío durante 1810 años. Cristo ministra en el lugar santo del santuario celestial. El Evangelio es predicado a los gentiles. El Evangelio llega a los confines de la tierra, donde es predicado el Evangelio del reino, pero luego comienza entonces, termina los 2300 años en el año 34 y comienza Cristo el cambio de ministerio cuando pasa del santo al santísimo, y comienza entonces el último mensaje de advertencia, que es el mensaje del tercer ángel. En este tiempo se desarrolla el mensaje de los tres ángeles, 1833 a 1800, a la primavera del año 1844, mensaje del primer ángel. 6 meses nada más, 21 de marzo de 1844 a 21 de octubre de 1844, mensaje del segundo ángel.
donde se predicaba que aquellos que habían aceptado el mensaje de salvación, que el juicio venía, pero se devolvieron, se convirtieron en las hijas de Babilonia, ha caído Babilonia, pero su cumplimiento no fue completo porque no fue una apostasía mundial universal. Este tiempo está predestinado para que sea en este momento predicado, porque ahora sí la apostasía va a ser mundial, la caída va a ser completa de la gran Babilonia. Por esto este mensaje quedó, por así decirlo, inconcluso y debe ser predicado ahora en este tiempo, cuando va a ser la caída de la Gran Babilonia completa. Y desde el 22 de octubre de 1844 empezó a predicarse el juicio. Allá se predicó en su inicio que el juicio empezaba, pero nosotros, ahora en este tiempo debemos predicar que el juicio está terminando, porque el pueblo de Dios, la iglesia adventista, fue levantada con un solo propósito, y fue predicar este mensaje de los tres ángeles. Y como a manera de repaso lo hemos visto y lo hemos estudiado, el Señor en el capítulo 10 de Apocalipsis presenta a su pueblo representado a través del profeta Juan, que come el librito. Este librito lo comió la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, y luego la orden final en el versículo 11 del capítulo 10 de Apocalipsis es que el Señor le dice a Juan, le dice a la iglesia, que es necesario que profetice de nuevo. Y nosotros, la iglesia de Filadelfia, representada en la séptima y última iglesia, somos los encargados de predicar este último mensaje, representado en la profecía como el mensaje del tercer ángel, pero que tiene que involucrar los otros dos mensajes. Y por eso hablábamos hace un tiempo de que es crucial que nosotros, es vital que nosotros entendamos el mensaje de los tres ángeles y de forma especial el mensaje del tercer ángel que tiene que ver con la adoración falsa que Satanás está desarrollando a toda máquina para que nosotros no entendamos el mensaje, adoremos falsamente y nos perdamos. Pero nosotros tenemos el mensaje bien clarito, el mensaje del primer ángel que muestra a quién se debe adorar, por qué se debe adorar, cómo se debe adorar, qué día se debe adorar. El Señor nos ha hecho a nosotros depositarios de su ley y nos ha confiado las verdades más sagradas y eternas. Porque el mensaje que nosotros tenemos, como dice Apocalipsis capítulo 14, es el Evangelio eterno, porque la aceptación o el rechazamiento, volvemos a decirlo, produce resultados eternos, produce destinos eternos. Si lo acepto y lo vivo, entonces mi destino será la eternidad, la vida eterna con Cristo Jesús. Pero si lo rechazo, entonces mi destino será la destrucción eterna. Este mensaje que nos ha sido confiado es una verdad sagrada y eterna que debe darse a todo el mundo mediante advertencias fieles y reprensiones y palabras de aliento. Nosotros no estamos llamados por el Señor para condenar a nadie, sino para dar el mensaje de esperanza, de aliento, pero con la advertencia, cuidado con adorar equivocadamente, porque Dios ya ha dicho cómo se debe adorar al Creador. ¿Y por qué? Porque estamos en juicio. Somos el pueblo del juicio. La Odisea significa el pueblo del juicio. No hay más tiempo ni para otro mensaje, porque Dios dijo, son tres mensajes, ni para otra iglesia. Nosotros somos el pueblo final. Somos el pueblo al cual Dios le ha encomendado la mayor suma de verdades que jamás se le haya confiado a otro pueblo. En medio del cielo, dice Apocalipsis
14, 6 y 7, vi volar por en medio del cielo. ¿Por qué esta representación? Porque este evangelio viene de Dios. No es un evangelio, no es un mensaje que los hombres se hayan inventado, sino es un mensaje que Dios mismo ha enviado en la consumación de los siglos para dar salvación y vida eterna. Y este evangelio dice que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos da una panorámica de la universalidad, de la totalidad que debe cubrir este mensaje. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. El temor a Dios, lo hemos visto, que este temor a Dios no es más que el respeto, la reverencia, la obediencia a su palabra, a sus mandamientos. Y la gloria es el reflejo del carácter de Dios. Es decir, los hijos de Dios debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y la gloria también tiene que ver con el cambio de alimentación que el pueblo de Dios debe tener. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio llegó y está por terminar. Y la adoración a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como le hemos hablado algunas veces anteriores, esto tiene que ver con el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. Así termina el cuarto mandamiento. Porque en 6 días creó Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es el mismo texto del mensaje de el primer ángel, la adoración al Creador. La razón por la cual se debe adorar es porque Dios es creador y también es el redentor, es el salvador nuestro. Leo del libro Conflicto de los Siglos, página 537, 538. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, estamos en juicio. En Daniel 7 vimos que los libros se abrieron. ¿Cuáles libros? Bueno, los libros que hay en el cielo. Y por revelación, a través del ministerio del santuario, cada altar tenía 4 cuernos. Y hemos dicho ya a manera de repaso, lo estamos diciendo, que esos 4 cuernos representan los 4 libros que hay en el cielo. Aquí dice, la inspiración divina dice que a medida que se abrieron los libros de memoria, porque hay 2 libros de memoria, el libro de memoria de los actos buenos y el libro de memoria de los actos malos. Describe ahora la inspiración divina las vidas de todos los que hayan creído en Jesús, es decir, todo aquel que haya aceptado a Jesús en algún momento fue registrado sus actos en estos libros. Y cuando se acepta a Cristo, nuestro nombre es escrito, es inscrito, es registrado en el libro de la vida. Entonces dice, las vidas de los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Por eso Daniel dice, los libros fueron abiertos y el juez se sentó en juicio, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta cada caso nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Es decir, comienza con los muertos, como dice el apóstol Pedro. ¿Con quién empezó el juicio? Bueno, el primer mártir de los hijos de Dios fue Abel. Yo creo que comenzó con Abel y termina ahora con los vivos. No podemos de pronto estar mandando hacia el futuro el juicio por los vivos. Si estamos viendo que el tiempo del fin llegó, no podemos creer menos que el juicio por los vivos empezó. No sabemos si tu nombre o el mío ya está pasando o ya pasó en registro. Lo que sí tenemos que tener claro es que estamos en el cierre de la gracia y que está por terminar.
Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente es investigado. No se va a dejar ningún detalle, ni en pro ni en contra nuestro. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nosotros debemos estar pidiéndole a Cristo, nuestro abogado, como dice acá, nuestro abogado, que nos represente en el juicio. Nosotros como conocedores de los detalles de un juicio, sabemos que el abogado hay que darle el poder y nuestro sumo pontífice Cristo Jesús está dispuesto como nuestro abogado, pero tú y yo debemos decirle, Señor, represéntame en tu juicio, te confieso mis pecados, te abro mi corazón y confesar pecado por pecado y pedir que me perdone y me borre los pecados. Habrá libros, habrá nombres que serán aceptados y otros nombres rechazados. ¿Por qué serán rechazados? Porque seguramente no se le pidió a Cristo que fuera su abogado, o no se confesó y no se le pidió que se le perdonara y se le borrara los pecados. Son las condiciones para el juicio que Dios ha establecido. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y la mención de sus buenas obras serán borrados de los registros del cielo. Es tremendo. Tenemos que tener bien clarito esto. Repasemos el capítulo titulado El juicio investigador del conflicto de los siglos. Nuestro abogado, otro. El juicio tiene amplia, amplia explicación en el espíritu de profecía. Es bueno que saquemos tiempecito y lo leamos con detenimiento. Si yo no pido a Cristo que me represente en su juicio, o si yo no confieso pecados para que el Señor me los perdone y los borre, igual entonces tendré que ser sacado del juicio. Mi nombre entonces no será tenido en cuenta, será rechazado. Y eso es lo que el cielo no quiere. Por eso el Señor ha trabajado. Incansablemente el cielo ha trabajado por nosotros, para que nosotros entendamos lo que está pasando y lo que debemos hacer. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre expiatoria de Cristo como su sacrificio, se les ha inscrito el perdón frente a su nombre en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y de su carácter, ese es el proceso de sellamiento, está en armonía con la ley de Dios. Sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados por dignos de la vida eterna. Este es el proceso que Dios quiere que tú y yo entendamos para que podamos recibir los méritos de la obra presente de Cristo en el santuario celestial. Satanás quiere que esto no se entienda, para que no recibamos los beneficios. Ahora la inspiración divina describe lo que Satanás está haciendo, pero también describiendo lo que el cielo está haciendo por nosotros. Con sus esfuerzos para engañar y tener y tentar a nuestra raza, Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre. Pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Eso es lo que significa expiar. No solamente es perdonar, sino borrar el pecado. Y el cielo hace de cuenta que jamás nosotros pecamos. Pide para su pueblo no solo el perdón y la justicia y la justificación plenos y completos,
sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Por eso el Señor ha prometido que seremos reyes y sacerdotes con Él. Eso es lo que el Señor quiere, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora él mismo señala la historia de sus vidas, los defectos de carácter, las faltas de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor y todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto lo reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles diciendo, los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Qué maravilloso esto. La obra de juicio, investigador y el acta de borrar sus pecados deben realizarse antes de la segunda venida del Señor. Y terminamos con esto que es maravilloso. La palabra expiación significa una mente. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros tengamos? La mente de Cristo. Tengamos una sola mente. Y cuando Cristo pronuncia el decreto que determina el destino eterno de cada alma, Él y los súbditos de su reino estarán unidos, estaremos unidos en una sola mente. Ahora entendemos lo que el capítulo 14 de Juan, Cristo describe en el versículo 3. Dice que Él nos tomará y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Este mí mismo es porque tendremos el carácter de Cristo, la mente de Cristo. A Juan en Apocalipsis 14:1 dice que tenía el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente. Es decir, tendremos la mente de Cristo, la mente del Padre. Estaremos unidos en una sola mente con el cielo. Él y los súbditos de su reino estarán unidos en una sola mente. Esta es la obra maravillosa del sellamiento y la obra maravillosa del resultado del juicio. El pecado nunca más volverá a separar a Cristo de su pueblo, y yo digo, amén, gloria al Señor. Cristo está pronto para venir y es urgente que nosotros entremos en pacto con el Señor, porque Él desea que su pueblo entre pronto a la santa ciudad. Los 2300 años terminaron, pero ahora los eventos que el cielo está desarrollando para que nosotros regresemos nuevamente a nuestro hogar están en pleno cumplimiento, y tú y yo estamos invitados por Cristo Jesús a participar de la gloria eterna, no porque lo merezcamos, mis amados, sino porque el cielo ha hecho todo para que tú y yo regresemos de vuelta al Padre. Esta maravillosa promesa que Cristo hizo a los apóstoles y nos hace a nosotros. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Pero voy a preparar, a terminar de preparar ese lugar para vosotros. Y cuando me vaya y esté listo ese lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los tomaré a ustedes que se parecen, que tendrán la misma mente mía, el mismo pensamiento, la misma obra que yo realicé en esta tierra, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Oh, mis amados, estamos dispuestos a caminar con Cristo este último tramo.
de la salvación. Entonces digámosle al Señor que deseamos estar con Él muy pronto, para que el gozo, como dice el Señor, para que su gozo sea cumplido. Oremos. Padre Santo, misericordioso y maravilloso, gracias por tu palabra, porque tu palabra trae aliento, gozo y paz y seguridad a nuestro corazón. Anhelamos, Señor, tu pronta venida. No queremos seguir más en este mundo, pero sabemos que antes de que tú vengas, antes de que termine el juicio, nosotros, tu pueblo, debemos dar el último mensaje de advertencia contenido en el mensaje de los tres ángeles a este mundo, y entonces tú podrás venir por aquellos que hayan amado y esperado tu venida. Señor, necesitamos de tus méritos y de tu obra presente. Por favor, tómanos como enteramente tuyos. Purifícanos en tu sangre. Quita todo el pecado que nos separa de ti. Danos el don del arrepentimiento, porque anhelamos estar de vuelta en nuestro hogar para no separarnos jamás. Gracias porque bendices a este tu pueblo y nos alientas con el poder de tu Espíritu Santo, el cual clamamos en esta hora, que para que seamos bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y entonces tú, Señor, vengas por un pueblo que está dispuesto y ha cumplido con tu santa voluntad. En el eterno, poderoso y santo nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, lo agradecemos. Amén.